Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios no se ha manifestado con reto, condenación o exigencias de buena conducta hacia nosotros. Dios se ha revelado desde siempre con amor, ternura y misericordia. En este año de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco, dejemos que Dios nos revele su amor. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor
una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía del día de hoy. Hoy celebramos santos Marta, María y Lázaro. Realmente muy conocida como la fiesta de Santa Marta. Estos son los amigos de Jesús. Nosotros justamente mañana celebramos a nivel mundial esta fiesta tan interesante, tan linda, que recordamos que es la amistad, Jesús y sus amigos, y nos hace recordar esto también. De feliz memoria ahora, el doctor Bracho, pedimos también por su eterno descanso. Pero lo más importante es recordar y saber que Jesús es nuestro mejor amigo. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tus santos nos estimule a llevar una vida más perfecta. Y así quienes celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, sepamos imitar siempre sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en nosotros que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu y nosotros hemos visto que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en Él, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas.
Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día estamos celebrando la amistad de Marta, María y Lázaro con Jesús. Nosotros también celebramos el Día de la Amistad mañana, el 30, Día Mundial de la Amistad. Pero lo importante y lo interesante es mirar un poco cómo Jesús también tenía sus amigos. Ustedes saben que este lugar, Betania, se encuentra ya a las proximidades de Jerusalén, a 5 kilómetros. Ya cuando uno comienza a subir del lado del desierto, comienza a subir el Monte de los Olivos y luego pasando el Monte de los Olivos, de la otra parte ya se encuentra Jerusalén. Es interesante porque quiere decir que Jesús, cuando caminaba también con sus discípulos, con sus apóstoles, se encontraban en los lugares de las familias, visitaban a las familias, se encontraban, y era necesario evidentemente este aspecto, porque caminaban largo, estaban viniendo desde Nazaret o estaban viniendo desde Galilea, estaban viniendo desde Cafarnaún, imagínense, son más o menos 150 a 160 kilómetros. En aquel tiempo no tenían avión o no tenían Uber o no tenían no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que tenían que hacerlo prácticamente a pie o en carretas o sobre animales. Y así, poco a poco, Jesús con sus discípulos caminando. Y lo más conocido, ¿verdad?, justamente del trayecto, de los caminos que tenemos de aquel tiempo, son los que iban por la zona del río Jordán. Y claro, porque el río entonces de cierta manera tiene su lecho y entonces no tenés tantas montañas subidas y bajadas, sino que una vez que tomaba esa planicie, entonces uno va caminando por esos lugares y además tiene el río seguramente, con ese calor también que hace de vez en cuando, se tiraban a bañarse un poco, a descansar bajo los árboles, en fin. Todo esto podemos imaginar nosotros. El Evangelio no nos cuenta nada de esto, pero sabemos, según también los estudios y cómo era en ese tiempo la vida, cómo Jesús con sus amigos hacía esto. Y luego ya cuando están llegando a la ciudad de Jerusalén, después de subir desde Jericó, porque en esa zona comenzaban a subir las colinas y podemos decir, se dice así, las montañas de Judá, ¿verdad? Que en realidad no son tan altas, ¿verdad?, para decir que sean montañas elevadísimas. Pero en fin, recibe este nombre y van atravesando el desierto de Judá hasta llegar a Jerusalén. Y en este camino se encontraban con estos amigos, Marta, María y Lázaro. Y hoy celebramos principalmente a Marta. Marta tiene una característica que es muy interesante, que es aquella justamente como nos presenta San Lucas, por lo menos aquí estamos leyendo desde San Juan. Marta, Marta, tú te afanas, tú te apuras por las cosas, ven a ayudarme, dile a María que está ahí sentada a tus pies escuchando simplemente la palabra. Y bueno, y también lo de Lázaro, un amigo a quien amaba, dice también el Evangelio de Jesús, de Juan. Jesús amaba verdaderamente, lloró incluso, dice, frente a su tumba, y después que lo devuelve a la vida. Son elementos que nos hacen pensar, son elementos que a nosotros nos tienen que comprometer también como cristianos en cuanto a nuestro relacionamiento con los demás. Y eso tenemos que comenzarlo en nuestra propia casa. Es decir, ya llegue esa guami, ya llegue esa peami, ya lleva ñandera pichacuerandía, pero mi ñandera pichacuerandía y me va hoy ñandendive, lleva peñandero gapupe. Papá, mamá, los hijos, esposos, esposa, en fin. Es decir, valorizar este encuentro sagrado.
pero sobre todo este encuentro sagrado que nos regala Jesús con su presencia. Y pidamos que así como estos amigos de Jesús lo han recibido a Él en su propia casa, también hoy nosotros podamos hacer lo mismo. Es decir, espalancar, abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, para un Jesús que quiere llegar hasta nuestra vida, hasta nuestro hogar. Pero ese hogar que hoy es el corazón de cada uno de nosotros, nuestro hogar que se abre a Dios, que se abre a su Evangelio, es la buena noticia que llega entonces a nuestra vida. Aupeareña de entonces, yaipe abaitea lleva. Abrimos el corazón y le decimos, Señor, ven aquí en medio de nosotros, ven aquí a mi familia. Como Marta, María y Lázaro que te han recibido también, yo y mi familia, nosotros también, Señor, te recibimos. Y por eso abrimos el corazón, abrimos nuestra mente. Y así también como Jesús, que ve las puertas abiertas, ingresa, entra, se queda con nosotros, comparte con nosotros. Y es lo que nosotros necesitamos para que exista un verdadero cambio. Solamente cuando amamos a Dios, cuando entendemos este amor tan grande, misericordioso de Dios, es que nosotros podemos cambiar. Upeaño y telaña lleva. Porque si no, si nos sentimos amor hacia los demás, si son simplemente como reglas, como mandamientos, como imposiciones de alguien desde fuera, por eso que la amistad es tan importante, por eso que el encontrarnos como personas en ese diálogo de corazón a corazón es esencial y fundamental para el cambio de vida. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos y nos regale siempre su amistad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra iglesia, para que los pastores tengan conciencia de salir en busca de los más alejados, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que comprendan la tarea evangelizadora de la Iglesia en este tiempo en que vivimos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que valoren los trabajos y esfuerzos de la ciudadanía en la construcción del reino y la democracia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que los padres enseñen a los hijos a ser libres y opten por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bueno, escucha todas estas oraciones y nuestras súplicas que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor y amigo. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mi
mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor nuestro, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Marta y te pedimos humildemente que aceptes esta liturgia que celebramos. ¿Cómo fue de tu agrado su servicio de caridad? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Jesús mismo,
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Jesús nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con sus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a todos los sacerdotes y el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu heredad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que
quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes
me busquen, yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Por la comunión del cuerpo y sangre de tu Hijo único, líbranos, Padre, de la seducción de las cosas transitorias, para que a ejemplo de Santa Marta se acreciente nuestra caridad en la tierra y podamos gozar de la gloria eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre auxiliadora de nuestra vida, auxiliadora de todo cristiano, y consagramos nuestra jornada a la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, un buen trabajo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Parecía un día más
dormías y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Monseñor, otra cosa muy importante que le comento es que Ñande Yarañe actualmente está a través de la televisión, de la radio. Estamos haciendo un esfuerzo de evangelización. Como usted trabajó mucho tiempo, ya escuchamos recién Radio Cáritas, también la televisión, también la revista, todo esto. ¿Qué nos diría nosotros, sobre todo hoy sobre todo el mundo, que es bastante a través de las redes, ¿verdad? Estamos también. ¿Qué significa esto para la iglesia? Y qué le diría, porque hay mucha gente que está entrando poco a poco y se adhiere, ¿verdad?, a Ñande Yarañe. Los medios de comunicación o la comunicación social, más globalmente, son un instrumento fundamental en la tarea evangelizadora. Pero atención, evangelizar no es solamente pronunciar palabras, Evangelizar no consiste en decir, hermano, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo, o leer la palabra de Dios. Evangelizar consiste en asimilar el Evangelio, comerlo, yo soy tu Evangelio, Señor, transformarse en un Evangelio vivo, yo soy tu palabra viviente, de manera que la gente pueda leer tu claro mensaje de amor en mí. Entonces, asimilar el Evangelio para poder trasladarlo y llevarlo allí donde me toca estar, en la familia, en el barrio,
en la universidad, en la empresa, en la economía, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en los sindicatos, en los partidos políticos, meter el Evangelio a través del testimonio personal y comunitario por todas las rendijas de la sociedad, de manera que la sociedad se transforme y en ella reinen ciertos valores que caracterizan el reino de Dios, que son la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad, el amor. Entonces nosotros, por ejemplo, en Marruecos no evangelizamos anunciando explícitamente a Jesucristo, pero evangelizamos con nuestro testimonio. Y el arzobispo nos decía, mi predecesor, recuérdense que ustedes son el único evangelio que los musulmanes van a leer. Aquí lo que ocurre es que como mayoritariamente el pueblo paraguayo es católico, pues se necesita cuidar la formación de ese pueblo y eso es también evangelización. Y ustedes están haciendo una tarea no de primera evangelización, sino de profundización y purificación de esa primera evangelización. Y está muy bien lo que ustedes hacen aquí. Nosotros no lo podemos hacer eso en Marruecos, pero no es que por eso no podemos evangelizar. Si pensásemos así, diríamos que un mudo no puede evangelizar. Y sin embargo, un mudo puede ser el mejor evangelizador del mundo a través de su testimonio. Se trata de construir el reino de Dios y eso se hace no contra nadie, sino con todo el mundo, uniéndonos nosotros con los musulmanes. Unidos intentamos construir ese reino de Dios que he descrito antes. Los musulmanes no le llaman reino de Dios porque no forma parte de su vocabulario eso, pero es el mundo que Dios quiere. Construir un mundo según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. Y eso se puede hacer con los ateos, con los protestantes, con los musulmanes, con los budistas, con todos. Y eso es evangelizar, llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones, meterlo por todas las rendijas, transformar la cultura, transformar la civilización, transformar la sociedad de manera que responda al proyecto de Dios. Ustedes lo hacen de esta manera, que es muy apropiada y muy conveniente para Paraguay. Si estuvieran en Marruecos, tendrían que tener la creatividad de hacerlo de otra manera. Otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró,
reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy entonces celebramos esta gran fiesta de Santa Marta. Muchas felicidades a todas las Martas que conocemos. Leemos de la primera carta que escribe San Juan, el capítulo 4 del versículo 7 al 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dios permanece en nosotros. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Qué lindo, queridos hermanos. Una vez más, vine para entregar hasta la última gotita de mi sangre por la salvación de ustedes. Y es esto entonces lo que el Señor hoy nos está diciendo. Tiene que haber un amor entre nosotros porque justamente Dios es el primero que nos ha demostrado este gran amor hacia nosotros. Dios, siendo Dios, que es capaz de entregar todo, de anonadarse, de bajarse, amarnos, entregarnos su vida. Tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo por nuestra liberación. Y eso hoy nos está diciendo. Consecuencia, en nuestra sociedad tenemos que mostrar ese amor
que hemos recibido de parte de Dios. Ese amor que Él mismo ha dejado como semillita en nuestro corazón. Ya yo Hugen, añame egenapei ponada peñandera pichacuérame. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.